Ahora voy a hablar sobre huesos de la cara. Primero, antes que nada, los huesos de la cara están formados por 13 o 14 huesos que conforman lo que se llama el macizo facial. El macizo facial va a estar formado por huesos, que son como nombre son 14 y que tienen como funcionalidad alojar muchos órganos de los sentidos, como acá las fosas nasales, los globos oculares, cavidad bucal, conducto auditivo, todo relacionado con sentidos. También está. Otra función que va a tener es la de alojar músculos en la cara, que son los músculos de la mímica, que son los de las expresiones, que generalmente los de la anatomía, la mayoría, no todos, tienen parálisis esos músculos. Y también alojan los músculos masticadores, que ayudan a la deglución y todo eso. Bien, eso es lo primero. La mayoría de estos huesos giran en torno a uno solo que está acá, que es el maxilar superior o solo maxilar, que es esto. Esto es el maxilar superior o solo maxilar. El maxilar superior o solo maxilar tiene una cara anterior y a la vez externa y una posterior y a la vez interna que está acá adentro. Además, presenta 4 bordes separando 4 fosas. Va a tener un borde superior que estoy tocando acá. Este borde superior lo separa ¿de qué cavidad? Hacia arriba hasta la cavidad orbitaria. Tiene un borde medial o interno acá que se denomina escotadura nasal, que lo separa de las fosas nasales. También hacia abajo va a tener un borde inferior o alveolar que lo va a separar de qué cavidad, cavidad bucal. Y entonces ahí van 3 de los 4 bordes. Un borde superior o orbitario, uno interno medial de escotadura nasal, el inferior alveolar porque acá se alojan los alveolos de los dientes. Y hacia atrás acá, este borde es el borde maxilar más comúnmente, que lo separa de la región pterigomaxilar, que está también en relación con la fosa infratemporal. O sea, en esta zona, acá atrás, vamos a tener dos fosas importantes. Acá hacia arriba está la fosa temporal y acá todo esto está la infratemporal. Y más específicamente esta zona chiquita que estoy tocando con el pulgar es la fosa pterigo, porque acá están las pterigoides y acá maxilar, fosa pterigomaxilar. ¿Qué otra cosa se le reconoce al maxilar superior? Unas cuantas apófisis que va a articular con los huesos de la cara, el resto. Y ahí vamos a ir nombrando. Entonces, como ya vimos, el primer hueso es el maxilar superior o solo maxilar, que es esto. El maxilar superior o solo maxilar articula hacia afuera con un hueso par, que está de ambos lados, que es esto, que es el malar o cigomático. Esto es el hueso malar o cigomático. Siempre está por fuera del maxilar o maxilar superior. Ahí llevamos 4, ya que 2 malares, 2 maxilares. ¿Qué otros huesos? Hacia arriba, el maxilar superior y medial articulan con unos huesos que forman parte del techo de las fosas nasales, que son los huesos propios de la nariz, que son estos, o los huesos nasales. Y hacia los laterales, dentro de la cavidad orbitaria, vamos a tener otros huesos que están en esta zona, que son los unguis o lagrimales. Ahí ya tenemos unos cuantos. Los malares o cigomáticos, los maxilares superiores, huesos propios de la nariz, unguis. ¿Y cuáles más se encuentran? Si entramos dentro de las fosas nasales, acá abajo, que ahí apenas se ve uno, parte ahí donde estoy tocando, se ve que algo apenas sobresale. Eso es otro hueso ahí. Es el cornete nasal inferior. A ver si se llega a ver bien. Acá, el cornete nasal inferior. El cornete nasal inferior, que son par, uno a cada lado, ahí, también son parte de los huesos del macizo facial. Pero hay una cosa muy importante. Hacia arriba están los cornetes nasales medios y superiores. Esos dos cornetes nasales medios y superiores no son parte del macizo facial, sino que son parte del etmoides. Entonces, ya vamos. El maxilar superior o solo maxilar. Por fuera el malar o cigomático, huesos propios de la nariz. El unguis, cornetes nasales inferiores hacia los costados.
Y el último hueso par, y luego falta uno impar, es uno que está acá abajo. Acá abajo, esto que estoy tocando, es el otro hueso par que queda, que es el palatino. Esto hacia atrás, este sector más chiquito de cada lado, son los palatinos de un lado y del otro. Y el último hueso, que es impar, es este que está acá abajo. ¿Qué hueso es este que está hacia abajo? Es el vomer. El vomer, y junto a todos los que vimos ya, forman los 13 huesos del macizo facial. A veces hay alguna nomenclatura que toma que hay como 14 y el último hueso que lo toman es la mandíbula, el maxilar inferior. O sea, nomenclaturas toman que hay 13 huesos, que son los que nombramos acá. Y otras a veces la toman como que hay 14. El último hueso, impar también, igual que el vomer, es el maxilar inferior o mandíbula. Bien, ¿qué otra cosa importante? El que tiene que centrarse bien es el maxilar superior y las cosas que tiene. Más o menos va a tener esta forma. O sea, tiene una forma así. Si lo vemos de costado de esta manera, sería esto. Acá el borde superior orbitario, la escotadura nasal hacia medial, el borde inferior o alveolar y el borde maxilar. Ahí están los 4 bordes que acabamos de ver. ¿Qué cosa importante se le distingue acá? 4 apófisis o 3, según distintas nomenclaturas. Las apófisis más importantes que tienen que saber son estas. La primera es esta hacia superior. Es esto. Si vemos acá en la cara, es esto que estoy tocando acá. Esto es la apófisis frontal o ascendente o rama montante del maxilar superior. Esta es una de las más importantes que tienen que saber. ¿Por qué? Porque hacia medial esta apófisis frontal o ascendente, o vertical, como quieran llamarla, articula con los huesos propios de la nariz o huesos nasales. Mientras que hacia afuera los laterales, acá, van a articular con el unguis. Entonces, le marco acá. Esto es la apófisis ascendente o rama montante del maxilar superior. ¿Con quién articula hacia medial? ¿Con quién? Huesos propios de la nariz o nasales. Y hacia lateral va a articular con el unguis o lagrimal. Esta apófisis más el unguis van a tener unas crestas rugosas. La apófisis frontal tiene una cresta que es la cresta lagrimal anterior, mientras que el unguis acá tiene la cresta lagrimal posterior. Entonces, imaginen acá la apófisis frontal, vertical o como quieran llamarla, o ascendente, el maxilar superior, tiene acá la cresta lagrimal anterior. Imaginen que acá está la cavidad orbitaria y acá está el unguis con la cresta lagrimal posterior. ¿Qué importancia tiene esto? Porque ambas crestas lagrimales delimitan un conducto entre medio, que vendría a ser esto que estoy señalando. Más o menos está la cresta lagrimal anterior por ahí, y acá del unguis la cresta lagrimal posterior. ¿Cómo se llama el conducto que delimita ambas crestas? Conducto lácrimo-muconasal o nasolagrimal. Conducto lácrimo-muconasal o nasolagrimal. Por ahí, ¿qué pasa? Las lágrimas directamente. Las lágrimas pasan por ahí y se convierten en moco a ese nivel. O sea, algo que es interesante saber cuando una persona llora o tiene exceso de lágrimas a nivel de la cavidad orbitaria. Esas lágrimas se meten por este conducto, lágrimo muconasal, y llega de esta manera acá, a las fosas nasales. Ya vamos a ver después en el video de fosas nasales dónde es que va a ir a ser drenado. Por acá, siempre recuerden que va la vía lagrimal. Vía lagrimal, muy preguntado. Entonces, conducto nasolagrimal o lágrimo muconasal. ¿Quién los delimita hacia adentro medial? La apófisis ascendente, el maxilar superior, con su cresta lagrimal anterior. Y hacia afuera y lateral, el unguis con la cresta lagrimal posterior. Delimitan el conducto lágrimo muconasal que pasa a la vía lagrimal. Ya nombro, pero tal, lo voy a nombrar en fosas nasales, drenado por el meato inferior. Ya explicaré después qué es eso.
Esto es lo más importante de esta apófisis. ¿Qué otra apófisis hay? Esta no tiene mucha importancia. Acá. Es una apófisis muy chica que articula con este hueso que está hacia afuera. Esta es la apófisis cigomática o malar o piramidal del maxilar superior. Ahí está el maxilar superior. Tiene esta apófisis chiquita, que vendría a ser este sector, cigomática del maxilar superior. ¿Con quién articula esta apófisis cigomática? Con el hueso cigomático o malar. Entonces, el maxilar superior va a tener hacia arriba la apófisis ascendente o vertical, o rama montante del maxilar superior. Hacia afuera, hacia donde estoy señalando, la apófisis cigomática del maxilar superior. ¿Por qué? Porque articula con el cigomático, acá. Hacia abajo, la apófisis alveolar. Es esto, la apófisis alveolar, este sector que va a alojar a los dientes, a los alveolos. Y la apófisis más importante que tienen que saber es esta. Esta apófisis es la apófisis palatina del maxilar superior. Esta apófisis palatina va a articular con con la otra apófisis palatina del otro maxilar. O sea que a este nivel es cuando se juntan los dos maxilares superiores, de un lado y del otro. Vemos acá abajo, las dos apófisis palatinas se juntan a este nivel, en una sutura. Pero más importante todavía, ambas apófisis palatinas de los maxilares superiores articulan hacia atrás con estos huesos que ya nombré, que son los palatinos. ¿Qué importancia tiene esto? Que la apófisis palatina del maxilar superior articula hacia atrás ¿con quién? Con los palatinos. ¿Y que van a formar? El paladar duro o paladar óseo. Muy importante. Entonces le marco acá. Hacia adelante es la apófisis palatina del maxilar superior. Si le marco acá atrás, es la porción horizontal del palatino. El palatino ya está. Esas dos sectores van a articular y forman ¿qué cosa? El paladar duro. ¿Qué función tiene el paladar duro? Separa hacia arriba fosas nasales, acá, y hacia abajo cavidad oral o bucal. ¿Qué otra cosa tiene? Importante saber que si seguimos hacia atrás del paladar duro, más o menos aquí, se va a desprender una cosa, un tabique, que es lo que se llama el paladar blando o velo del paladar. ¿Qué vendrá a ser esto? Si vemos un corte medial, o sea, un corte así, por la mitad a nivel de las fosas nasales, vamos a ver acá los cornetes nasales, inferior, medio y superior. Y más o menos abajo del cornete nasal inferior, abajo, está el paladar duro, que es esto, formado más o menos por acá, 2/3 anteriores por la apófisis palatina del maxilar superior, y hacia atrás chiquito, el palatino. Apófisis palatina hasta acá más o menos, y por acá el palatino. Se juntan y todo esto es paladar duro. Hacia arriba, fosas nasales, hacia abajo, cavidad bucal. ¿Y qué es esto que se está desprendiendo del paladar duro? El paladar blando o velo del paladar. Esto muy preguntado. Bien, ¿qué otra cosa importante? Ya vimos las 4 apófisis, las 4 cosas importantes de esto. Ya vimos más o menos Ungi, que es lo más importante del conducto lacrimo muconasal, su relación y la cresta lagrimales. Los palatinos ya vimos la importancia que tienen. Y el otro hueso que tienen que darle bola es este, el malar o cigomático. El malar o cigomático va a articular hacia arriba con un hueso mediante una apófisis. Van a ver que el malar o cigomático va a tener dos apófisis. Una ascendente, más comúnmente llamada frontal, porque va a articularse arriba con el frontal. Entonces, ¿cómo se llama esta apófisis? Frontal, ¿de quién? Del cigomático. Esta apófisis frontal va a articular con el frontal y van a delimitar qué cavidad. Cavidad orbitaria. Muy preguntado. Entonces le marco acá. ¿Cómo se llama esta apófisis? Apófisis frontal, ¿de quién? Del hueso malar o cigomático. Va a articularse arriba con quién? Con el frontal y delimita en qué cavidad. Cavidad orbitaria. Mientras que va a tener otra apófisis que se hace posterior, más chiquita, miren, hasta acá se llega a ver parte de la sutura, hasta ahí. Es esto la apófisis. Esta apófisis se llama apófisis temporal. ¿Por qué? Porque va a articular con el temporal, un sector del temporal. Entonces, recuerden que el cigomático o malar va a tener dos apófisis.
que se van a llevar según a los huesos con que van a articular. Hacia arriba está la apófisis frontal, acá, que articula con el frontal, y hacia acá atrás, chiquita, tiene la apófisis temporal, que va a articular con quién, con el temporal. Igual, esta apófisis temporal también se puede llamar apófisis cigomática del cigomático. También, o apófisis malar, cigomática del cigomático. Siempre vean a qué hueso pertenece. Porque vieron que acá está la apófisis cigomática, pero ¿de quién? Aquí. Se me acaba de atorar el dedo. Ahí. Acá, este sector es la apófisis cigomática, pero ¿de quién? Del maxilar superior. Acá está la apófisis temporal o cigomática, pero ¿de quién? Del cigomático. Esta apófisis cigomática, más comúnmente temporal, va a articular con esta apófisis que tiene el temporal. ¿Con quién va a articular esta apófisis del temporal? Con el cigomático. Entonces, ¿cómo se llama? Apófisis cigomática del temporal. Hay 500.000 apófisis cigomática, como ven. Pero está, siempre al hueso que corresponde. Acá está la apófisis cigomática de quién? Del maxilar superior. Aquí. Acá está la apófisis cigomática, más comúnmente llamada temporal, ¿de quién? Del cigomático. Y acá está la apófisis cigomática, ¿de quién? Del temporal. ¿Pero con quién va a articular? Con el cigomático, por eso se llama cigomática. La importancia es que la apófisis temporal acá y la cigomática se unen y forman el arco o arcada cigomática. Arco o arcada cigomática. Importante y muy preguntado. Esto es la apófisis cigomática o temporal del cigomático y esto es la apófisis cigomática del temporal. ¿Forman qué cosa? El arco cigomático. Esto, el arco cigomático va a separar dos fosas. Una fosa hacia arriba, que es la fosa temporal, que es todo esto, y una hacia abajo, que es la infratemporal. Y de más o menos este tercio anterior viene un músculo que va hacia la mandíbula de esta manera. ¿Qué músculo es? Es el macetero. Entonces, ¿qué músculo viene de acá, del arco cigomático? El músculo macetero. Si ven que estoy hablando más bajo de lo normal, es que me duele la garganta Pero más o menos esto es lo más importante que tienen que saber. ¿Qué otra cosa se puede distinguir acá? Esta zona todavía no la voy a dar porque conviene dar esto en fosas nasales, que lo daré en fosas nasales tal vez en el siguiente video. Entonces, ¿qué cosa se puede distinguir aparte? Que acá, abajo de la cavidad orbitaria, hay un agujero donde estoy señalando con el pulgar, aquí. ¿Cómo se llama ese agujero? Agujero infraorbitario por el cual pasa el paquete vascular nervioso infraorbitario. Y un poco más hacia abajo de este agujero inmediatamente hay una fosa aquí, esto, que es la fosa canina, donde se inserta un músculo de la mímica que es el músculo canino. Entonces, en el maxilar superior se le distingue dos cosas en su cara externa. Un agujero que es el infraorbitario, inmediatamente acá abajo donde estoy señalando hay una depresión, que es la fosa canina, que se inserta el músculo canino. ¿Qué otra fosa importante se encuentra? Es acá. Esto, si recuerdan, la escotadura nasal. Y esto que sobresale adelante, hacia anterior, es la espina nasal anterior. Acá se inserta parte del tabique nasal. Aquí, ¿qué es esto? Abajo de esta espina nasal anterior hay otra depresión que la que estoy tocando ahora. Esto, como se llama, fosa mirtiforme, donde se inserta un músculo que es el mirtiforme. Entonces, hay dos fosas importantes. Una hacia afuera, abajo del agujero infraorbitario, que es la fosa canina. Y otro hacia abajo de las fosas nasales, que es la fosa mirtiforme. Donde se inserta ¿quién? Músculo mirtiforme. Y ahí estaría lo más importante de cara.